Gloria Isabela. Laura Daniela. Luisa Fernanda. Santiago. Laura Marcela. Kevin. María Fernanda, Melissa, Michael Daniel, Mariana López, Diana Caterine, hubo más. Bueno, pero hay quórum, que hizo madres. No llegan. Ay, llegó otro, Laura Daniela. Ya habían perdido la esperanza. Dijeron, nah, doctor Valencia no salió del turno nunca. Ahora se pone a compartiendo la pantalla y no es capaz y se echa otra media hora. No, mentiras, no, ya lo que falta es poquito. Manuel. Yo les mandé a Juan Felipe, les escaneé un capitulito de Argente. De pronto, si tienen el libro de Argente, ahí está, ese del paciente con adenopatías. Está bueno, sí, pues está chévere, para una ojeadita, no tienen que aprendérselo de memoria, pero sí echen una ojeadita. Yo sé que ustedes tienen mucho para leer, pero mira que ese capitulito yo no lo había visto y me puse a mirarlo y está bueno, está pues muy de semiología. Porque, por ejemplo, esto que vamos a ver ahorita, pues obviamente es semiología, tiene que ver con medicina, obviamente, pero pues es más como para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén con un paciente que tengan dificultad pues en el diagnóstico, que tengan como la duda, entonces como para que puedan orientar a algunos pacientes que de pronto ya tienen el diagnóstico y que ustedes entonces, como les decía ayer, el paciente a veces al médico general es el que le pregunta cosas así como de la evolución de la enfermedad. Venga, esta enfermedad, ¿qué tan grave es? ¿Esto cómo evoluciona? ¿Me tengo que preocupar? ¿Tengo que firmar de una vez el testamento? O sea, todas esas cosas así se las pregunta al médico general. A veces no se las alcanza a preguntar al especialista y entonces es bueno uno conocerlas. Y pues también porque pues para uno, ¿cierto? La familia, a veces, vea, míreme este cuadro hemático y mira uno y escucha unas alteraciones ahí, unas formas inmaduras o cosas así que lo ponen a uno a pensar en que puede ser algo neoplásico, ¿cierto? Entonces, a veces hay algunas cositas, algunos detallitos que le pueden, si usted ya le ha dado una miradita a estas cosas, pues puede orientar mejor el paciente y puede saber si la cosa va bien o mal y si el pronóstico es bueno, regular o malo y si hay tratamiento o no. O sea, hay muchas cositas, aunque usted no las vaya a tratar directamente, pues sí es importante que usted las conozca porque es motivo de consulta. O sea, la gente a veces va al médico solo a preguntarle sobre un ganglio, por ejemplo. Me salió un ganglio en el cuello, doctor, ¿este ganglio qué? ¿Hay que biopsiarlo? ¿No hay que biopsiarlo? ¿O será un cáncer? ¿O será una infección? Entonces, esa es como la pregunta. Y pues obviamente uno está pues como en el deber de informar al paciente, de al menos orientarlo y mirar a ver como las características semiológicas, a ver si es preocupante o no. Es un mal hecho de uno asustar al paciente, ¿cierto? Y agrandarle todos los problemas. Uy, eso es muy grave, no, eso es gravísimo, eso tenía el paciente que vi la semana pasada que murió hoy, o sea, todo eso es
O sea, uno no debe hacer eso, obviamente, eso es asustar a la gente, pero es más malo también cuando uno fresquea a todo el mundo, ¿cierto? Pues sin saber. O sea, está bien que usted ya sepa y mire el examen y diga, venga, aquí no hay nada, tranquilo, está bien, todo salió normal. Pero cuando usted de pronto ve cosas anormales y, doctor, este ganglio que, eso no me pare bola, eso nada, sin a veces como hacer el examen o el análisis adecuado de cada situación. O por ejemplo, este examen de sangre, veas que a mi mamá le hicieron esto, a mi hermana le hicieron este examen de sangre, y usted lo mira y eso no, eso está bien. Pues a veces hay que tomarse como el tiempito, porque a veces hay detallitos que pueden indicar que la cosa no va bien del todo, ¿cierto? Entonces, es como importante en ese aspecto de que uno al menos esté alerta. O cuando le preguntan por cosas así, como ganglio, ¿cierto? Venga, ¿qué será que yo siento que me da como sudoración por la noche, me da calor y sudo y he perdido peso? Y entonces uno ya, pucha, tienen síntomas de, o sea, pérdida de peso, sudoración nocturna. Pues hay que empezar a mirar a ver cuál pues, qué puede estar pasando. No fresquear a todo el mundo diciendo, no, eso debe ser estrés, eso es que usted no duerme bien, no come. Pues a veces obviamente puede ser eso, pero amerita que uno al menos tenga en cuenta pues todos los otros detalles. Entonces, ahora sí ya como que están todos los que son los que están. Vamos a ver si hoy se ve mejor la pantalla completa. Y si no, pues no importa. Lo que hay que ver con un ojo. No, mentira, no, acá está. Entonces, usted me dice que lo dejen ahora sí para ir viendo las diapositivas como salgan, eso da lo mismo. Pues aquí vamos hablando de los linfomas. Entonces, los linfomas son como las neoplasias hematológicas sólidas, ¿cierto? Son las que representan a las hematológicas sólidas, aunque las leucemias a veces pueden producir lo que les decían de las leucemias mieloides, que a veces dan cloromas, pero eso es más bien raro. Casi siempre que usted encuentra neoplasias sólidas en localizaciones de la distribución linfática, entonces hay que pensar si son benignas o son malignas, obviamente, que eso es lo que viene en el capitulito ese que les mandé, de pronto como aclarar cuáles son las malignas, cuáles son las benignas. Recuerden que una adenopatía de más de 1 centímetro ya es más sospechosa, una más pequeña no tanto. Una adenopatía dolorosa es más benigna pues puede ser más benigna que las no dolorosas, que casi siempre son malignas. Las que son adheridas a planos profundos son más malignas que las que son móviles o superficiales, tienden a ser más benignas. Si hay supuración en las linfanopatías, hay que pensar en problemas infecciosos, ¿sí? Por ejemplo, adenopatías occipitales, hay que pensar más en problemas de cuero cabelludo, no malignos, ¿cierto? Son benignos. Pero ya, por ejemplo, adenopatías cervicales, bilaterales o múltiples, ¿cierto? Que afectan axilas, ingle, que son grandes, no dolorosas, asociadas a otro contexto, pues obviamente casi nunca van solas, casi nunca el paciente va solo con adenopatías y ya. Puede pasar, pero no es lo común. Generalmente uno hace un buen interrogatorio y encuentra más signos o más datos que le permiten uno acercarse a ese diagnóstico. Ahí en el capitulito que le escaneé, que de pronto que tenga el libro lo lee del libro directamente, hablan de eso, ¿cierto? Cuándo sospechar infección, cuándo sospechar infección sistémica, ¿cierto? Citomegalovirus, mononucleosis, tuberculosis, bueno, el HIV, siempre que un paciente con polineopatías hay que pensar en enfermedades como el HIV, enfermedades infecciosas, pero siempre, obviamente, el riesgo, el susto de todo el mundo es el linfoma, ¿cierto? La enfermedad neoplásica, o que sean metástasis de otra enfermedad neoplásica sólida, pues digestiva o urinaria, o bueno, lo que sea, ginecológica, que haya hecho metástasis a los ganglios linfáticos regionales, que a veces también se pueden agrandar debido a eso. Entonces, los linfomas, hay dos tipos, pues, histológicos, ustedes han visto en patología, o los van a ver o lo están viendo, que son los de Hodgkin y los no Hodgkin. El Hodgkin la diferencia del Hodgkin y no Hodgkin es que el Hodgkin tiene esa célula de Reed-Steinberg, que se ha relacionado más con el virus Epstein-Barr y bueno, tiene unas implicaciones. El tratamiento del linfoma Hodgkin es con ABVD, ¿cierto? Doxorubicina, bicristina. Bueno, después van a ver la quimio, pero eso no es importante por ahora. Mientras que los no Hodgkin tienen pues una cantidad de variantes, o sea, son muchos, los no Hodgkin son muchos más variedades y hay más tratamientos, ¿sí?
y se han descubierto, cada vez se van descubriendo nuevos marcadores de membrana de las células, entonces, de las diferentes variedades, y entonces hay medicamentos más específicos contra unas células que otras, y por eso es tan importante hacerla, no solo el mielograma, sino también la citometría de flujo, y bueno, en este caso serían biopsia con inmunistoquímica, pues, para poder determinar exactamente qué tipo de célula hace parte de ese linfoma. Aquí están mostrando pues, una imagen microscópica, aquí está mostrando el linfoma, aquí pues unas adenopatías por allá mediastinales, eso les ve pues mejor obviamente el radiólogo, ahí una imagencita tan pixelada. Una cosa importante es la clasificación de Ann Arbor, que la modificaron en Coswolls. Esa clasificación de Ann Arbor tiene los siglos de los siglos, pero sigue siendo vigente. Entonces, uno tiene que aprenderse eso, pues, porque a veces se lo preguntan por ahí en exámenes de medicina interna o de ingreso a residencias o cosas así, de estadio 1, 2 y 3. Entonces ahí está, compromiso de un solo grupo ganglionar o estructura linfática. El 2 cuando ya dos grupos ganglionares del mismo lado del diafragma, o sea, o están en tórax o están en abdomen. Y el estado 3 cuando ya hay en ambos lados del diafragma, ¿cierto? Ahí está el 2-1, el 3-1, el 3-2. Y el estadio 4 cuando hay extranodales en relación de continuidad. Los linfomas Hodgkin generalmente tienden a irse difundiendo, diseminando en forma de continua, ¿sí? Surgen casi siempre en el cuello, en el tórax, y van agarrando las cadenas linfáticas y van echando ahí hacia los, o sea, si está en el tórax van bajando hacia el cuello, si está en el cuello, van subiendo hacia el cuello, o al revés, el cuello hacia el tórax, o hacia las axilas, ¿sí? Van diseminándose lentamente y en forma progresiva. Los no Hodgkin tienden a ser más difusos, ¿sí? Aparecer de una vez después con estadios 4, o sea, extranodales y a distancia, ¿cierto? Hacen metástasis más fácil la diseminación a otros sitios. Bueno, acá está lo de aplicable, lo del AB, que es sin síntomas y con síntomas. Los síntomas sistémicos son la fiebre, más de 38 grados, que no sea explicable pues por otras causas, y que sea recurrente en 3 o más noches sucesivas. La sudoración profusa, que requiere el cambio de ropa de cama en 3 o más noches sucesivas, y la pérdida inexplicable del 10% de peso corporal en los últimos 6 meses. Esas tres cosas, mire, la fiebre de 38 grados, que no se explica por otra causa, que se llama la fiebre de Pell-Epstein, siempre es un epónimo ahí. La sudoración en las noches, que va intensa, ¿sí? La diaporesis, pues, que moja la cama y todo eso. Y la pérdida de más del 10% de peso en los últimos 6 meses. Esos 3 signos se llaman los síntomas B, ¿sí? Los síntomas B, por eso, porque están clasificados según la clasificación de Ann Arbor, los síntomas B. Y el A es obviamente sin síntomas, ¿cierto? El asintomático. Pero los síntomas B, esa es la clasificación, A o B. A es sin síntomas, B son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Esos 3. Enfermedad con grandes masas, bueno, esta enfermedad con grandes masas es cuando vienen conglomerados ganglionares, que cuando pasan de más de 10 centímetros se les conoce como el bulky, ¿sí? Bulky ganglionar. Ensanchamiento mediastínico mayor de 1/3 del diámetro torácico. Entonces, las grandes masas son esto, cuando en el tórax ocupa más del 1/3 del diámetro, o cuando tiene otras masas que sean de más de 10 centímetros, en otro lado, pues diferente al tórax. Entonces, eso se llama el bulky, enfermedad de grandes masas, sería con una X. Y cuando hay compromiso de una sola localización extranual contigua o próxima a una localización glandular conocida, entonces, pues se le pone esta otra clasificación que ya es para ser pues más preciso. Pero entonces básicamente es acordarse los 4 estadios, y los síntomas A o B, con eso ya se lo clasifica. Entonces el linfoma Hodgkin, 0.27% de todos los tumores diagnosticados, principalmente en hombres, entre 15 y 35, y después en los mayores de 50 vuelve a haber otro aumento de la prevalencia, se relaciona con el virus y con el genoma de las células de Reed-Steinberg. Esas células de Reed-Steinberg, eso es patológico, pues eso es por biopsia, la diagnostica el patólogo, esa es la que hace el diagnóstico. Y nace en un ganglio seminal por contigüidad, como ya les decía, se va yendo por contigüidad anatómica de un ganglio a otro, entonces aparecen estos ganglios así,
se van haciendo unos conglomerados. Son masas no dolorosas, consistencia gomosa, así como de un borrador, pues hablan como coger un borrador de caucho, pues cuando uno borra, así más o menos duro. Puede desaparecer transitoriamente. Y lo otro típico, semiológico, cuando usted ve a un paciente así, es pregúntele, pues si es adulto, ¿no? Pues un niño no toma alcohol, pero un adulto si toma cerveza, toma cualquier tipo de alcohol, eso da dolor, empieza el dolor. Y se le aumenta el prurito también, prurito. Muchas veces es muy pruriginoso. Cuando empiezan a presentar prurito, eso es muy típico de los linfomas, ¿cierto? Sobre todo el Hodgkin. Evolución clínica del linfoma. Ahí siempre es una tumefación indolora en los ganglios cervicales o torácicos. A veces puede haber dolor torácico o disnea cuando el ganglio es mediastinal. Y la única diferencia, o sea, a la clínica de pronto uno lo sospecha por eso, porque duele con el alcohol o prurito, da la fiebre de Pell-Epstein pues muy marcada, la diseminación es por contigüidad, pero la única forma de saber si es Hodgkin o no Hodgkin es con una biopsia, ¿cierto? Los síntomas ven, entonces ahí está otra vez, la fiebre 38, la disminución de peso de más de 10% y la sudoración nocturna. El prurito no es considerado un síntoma B, mire que no está en la clasificación, pero es muy persistente, o sea, en algunas partes lo ponen como si fuera un síntoma B, pero pues en la clasificación no aparece, ¿no? Entonces esos son como los 4 síntomas más frecuentes, los 3B y el prurito. Eso es típico pues del linfoma. Entonces una masa con esas características, con esos otros síntomas, pues hay que hacerle biopsia, obviamente, porque eso es un linfoma muy seguramente. Presentación y diagnóstico diferencial, entonces, linfadenopatías duras de más de 1 centímetro, entonces, mire, las linfadenopatías sospechosas de linfoma son de más de 1 centímetro, esas son las que hay que biopsiar, realmente, sobre todo si duran más de 4 a 6 semanas. Pues no es que a usted le salió una masa, entonces ya mañana tiene que biopsiarse, usted espere, ¿cierto? Espere, búsquele la causa local, una infección, otra cosa, un trauma, y si en 4 semanas, o sea, si en un mes y medio no le ha desaparecido, pues obviamente eso es una cosa maligna y hay que hacer una biopsia, sobre todo si se asocia a esos otros síntomas que están hablando ahí. Infiltración del líquido Waldeyer, ganglios epitrocleares y mesentéricos, que son más frecuentes en el no-Hodgkin. Mire, si el paciente le dan ganglios en la epitróclea medial, o sea, si tiene el cuello, en el codo, en la parte interna del codo, esos ganglios ahí, a no ser que tenga pues una infección en la mano muy evidente, pero esos ganglios ahí, si son simétricos, hay que pensar en linfoma. Sobre todo el no Hodgkin, que es el que da esos ganglios más distales, ¿no? El Hodgkin tiende a ser más tóraco-cervical. Linfadenopatía generalizada, siempre primero hay que descartar mononucleosis infecciosa, HIV y todo eso. Y si no, el linfoma Hodgkin. Fiebre de aporesis, pérdida de peso, entonces en los Hodgkin. Y solamente en el no Hodgkin no son tan frecuentes esos síntomas B. Se pueden presentar en un 20%. Bueno, con grandes masas, la esplenomegalia masiva o con localización abdominal. Entonces, si además de las adenopatías tiene esplenomegalia, que también puede pasar, pues obviamente va a acompañarse del dolor crónico, la distensión, sensación de plenitud. Entonces, son síntomas que mire que dependen no del linfoma en sí, sino de la obstrucción o de la masa, ¿cierto? Que va generando, que produce pues así presión allí en el abdomen, ¿no? Perforaciones inclusive. Y cuando es extranodal, lesiones cutáneas o masas en testículos, en ovarios, en mamas, en la tiroides, en las adrenales. Obviamente si a uno le sale una masa tiroidea, pues uno no piensa en un linfoma, sino en un SEA de tiroides, pero igual hay que hacerle biopsia, ¿cierto? Para poner al menos un backup. Y antes ahí en la biopsia le van a decir, no, tejido linfoide sospechoso de linfoma, pues ahí ya uno lo organiza. Lo mismo que si en la piel pueden dar unos linfomas cutáneos, que son las lesiones nodulares eritematosas, pero entonces también esas lesiones en la piel que no mejoran, con cremita y pues que usted ve que son duras y que se van diseminando, pues hay que hacerles biopsia. Entonces ahí le van a decir que es un linfoma cutáneo o una cosa eso. Pues se diagnosticarían fácil pues con la biopsia. Y cuando son lesiones óseas, que es muy raro, pero también pueden hacer infiltración ósea los linfomas. Hay unos pacientes ahora hospitalizados que tienen lesiones óseas. Bueno, ese es el Hodgkin, ¿cierto? Que es el más florido de pronto, que se asocia pues a los síntomas B, que es más cérvico, torácico, que se alborota con el alcohol, bueno, todas esas vainas.
que tiene que ver con el Epstein-Barr. El no-Hodgkin hay más cantidad y es más frecuente el no-Hodgkin, ¿sí? La incidencia es 7 por 100.000, mayor incidencia en la cuarta década de la vida, 5 a 1 en relación con los Hodgkin, o sea, 5 veces más frecuente que el Hodgkin. La curación es del 50% vivos a los 5 años. El Hodgkin también tiene se supone que tiene mejor pronóstico el Hodgkin, pero pues eso varía mucho, pues porque hay otros problemas que a veces hacen que la mortalidad sea más o menos la misma. 5 veces más frecuente que la enfermedad de Hodgkin, varones de edad media 56, bueno, se asocian inmunodeficiencias, autoinmunes a infecciosas, enfermedades autoinmunes, infecciosas, todo eso, y lo que decía ahora, la afectación, tiene más afectación extranodal, puede presentar más afectación extranodal, o sea, fuera de los ganglios linfáticos, afectar hueso, afectar la piel, afectar cerebro, o sea, meterse en otros lados diferentes a los sistemas linfáticos. El pronóstico depende, pues, obviamente, de todos esos, de la parte histológica, de los subtipos que le digo que son varios, que se detectan con inmunistoquímica y con estudios específicos. Para la clasificación de esos linfomas no Hodgkin, entonces se han clasificado clínicamente en los indolentes, o sea, que son como larvados, asintomáticos, más crónicos, generalmente son de células pequeñas, y los linfomas agresivos, que generalmente son más sintomáticos, de crecimiento más rápido, y generalmente son los de células grandes también. Entonces, y de células B, tradicionalmente. Entonces, por ejemplo, este es un linfoma pues, de Hodgkin, parecido al que veíamos ahora en el niño, está en blanco y negro. El cuadro clínico de los agresivos son cuadros agudos, que se presentan con una masa creciente y los síntomas B, ¿cierto? Por ejemplo, el linfoma difuso de células B grandes. El más frecuente de los linfomas no Hodgkin es ese, el linfoma difuso de células B grandes, ¿sí? Es el más frecuente y también es de los más agresivos, aunque hay otros. El más agresivo de todos los linfomas es el linfoma Burkitt, ¿sí? Que histológicamente tiene lo del cielo estrellado y que tiene que relación con el virus del Epstein-Barr y todo eso, y con el VIH. Ese es el más bravo. El que le sigue en agresividad es el linfoma leucemia de las células T, ¿sí? Ese que está ahí, leucemia linfocítica aguda prevé, linfoma leucemia linfocítica de células T. Ese está relacionado con el retrovirus del VH, ¿cómo se llama? HTLV, estaba pensando ya en HTV en televisión, ¿sí? Pero el retrovirus, ¿cierto? Entonces, el Burkitt tiene relación con el Epstein-Barr, el linfoma de células T tiene relación con el HTLV1 y 2, ¿sí? O sea, se ha visto pues que está implicado ese virus en general, en hacer el trastorno genético, generar la alteración genética que puede predisponer a estas patologías. Y son linfomas que se duplican, o sea, la replicación celular es casi del 50% en 24 horas, o sea, son de rápido crecimiento, entonces son muy agresivos. Obviamente, mientras más se demore el tratamiento, pues más rápido van invadiendo y pueden tener una alta mortalidad. Pero también, a su vez, el hecho de que tengan alta velocidad de duplicación celular hace que sean más sensibles a la quimioterapia. Entonces, un paciente que le dé un linfoma Burkitt o un HTL, esos linfomas de células T, entonces les ponen quimioterapia y pueden haber curaciones, hasta el 50% se pueden curar. Obviamente después hay que hacerles el trasplante pues autólogo para que queden pues más, para que haya mejor persistencia pues de la sobrevida, pero responden mejor. O sea, los linfomas que tienen agresividad, que tienen un crecimiento rápido, la quimioterapia les penetra muy bien, mientras que los linfomas más indolentes, que son más suaves, que casi no dan síntomas, que son más crónicos, les ponen quimio y no les pega tan bien, porque obviamente la quimio está hecha para células de alto índice mitótico, mientras que esos tienen un bajo índice mitótico, entonces no penetra muy bien y tienen muchas recaídas. Entonces, uno
Obviamente es mejor tener o sea, si a uno le da un linfoma es mejor tener uno indolente, pues uno no agresivo, que uno agresivo, porque un agresivo pues lo manda a la clínica, pues, y le tienen que poner unas quimios bravas y se puede morir ahí, pues, con el mismo linfoma la quimio. Mientras que, pero la ventaja es que pronto también se puede curar de una vez, mientras que en el otro tiende a recurrir, ¿cierto? A hacer recurrencia, a hacer persistencia, a hacer más crónica la enfermedad y no le va como tan bien con los, pues al final la gente va tirando la toalla más bien porque es un poquito harto todo esto. En los linfomas no Hodgkin se dan entonces metástasis a múltiples órganos, más que en los Hodgkin, ¿cierto? Los indolentes ya les decía, insidiosos, ligeras linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, y en los linfomas de células T pueden afectarse la piel también, como que son los estos de los que les decía que son muy agresivos. Bueno, aquí está el otro señor aquí con el linfoma no Hodgkin. Mire que es igualito al del Hodgkin, ¿cierto? Usted así pues por verlos no puede saber cuál es. Sospecha clínica, lo único es eso, que usted sospeche clínicamente por eso, por las localizaciones extranodales, por lo de los síntomas B o no. Bueno, obviamente hay que hacer una biopsia para saber qué es, y a eso se le hace el estudio pues, de morfológico, se le hacen estudios de biología molecular y se le pide el inmunofenotipo. Bueno, todas esas cosas de biología molecular son las que mandan la parada hoy en día para poder saber. Entonces aquí está como un paralelo entre los dos. El Hodgkin afecta una sola cadena ganglionar, que ahí siempre es supraarticular, cervical, venecínica, parabórtica, mientras que el no Hodgkin es múltiples nódulos periféricos. El Hodgkin es diseminación ordenada, localizada y contigua, el otro es no contigua. El Hodgkin casi nunca coge el anillo Waldeck de mesentéricos, mientras que el no Hodgkin sí. El Hodgkin casi nunca es extranodal, el no Hodgkin sí. El Hodgkin se da en dos, aparte que tiene una curva bimodal, o sea que aparece en jóvenes y también en viejos, en cambio el no Hodgkin es más de viejos, ¿cierto? Más de personas de más edad. Entonces, como una paralelo ahí, bueno, esto es una forma de verlo con un PET scan, ¿sí? La tomografía por emisión de positrones. Entonces, ese examen le permite a uno ver dónde hay zonas, mire que aquí se dan las adenopatías, ¿cierto? Las masas linfáticas, donde hay zonas de actividad neoplásica. Pero aquí no es que haya neoplasia, sino que aquí ya la vejiga, que es donde está saliendo la orina ahí con la carga pues, del marcador. Pero acá sí, mira que hay unas zonas ahí de nódulos donde se pueden ver compromiso óseo, ¿cierto? Extranodal, y aquí en las cadenas ganglionares. Y aquí por la columna, por ejemplo, está captando harto también el radioisótopo. Aquí en el tórax, como vieron esto, entonces hicieron estos cortes y ahí se ve pues la masa, mire la masa mediastinal que se está marcando acá. Bueno, esos son los linfomas. Ustedes se leen el capitulito ese de allá. Y nos queda por ver una enfermedad que es bien descrestante porque pues toca no tenerla presente. Ustedes no se la van a encontrar mucho por ahí en su trajinar, pero de un momento a otro les va a aparecer y de pronto van a pasarla por alto, ¿sí? O sea, lo importante es que no la pasen por alto mucho tiempo, ¿cierto? Que la piensen, al menos tenganla en mente siempre, que tengan un paciente con anemia leve o con lesiones en los huesos. Casi siempre la principal, pues yo he visto a los que he visto, que ahí siempre vienen es por problemas en los huesos, una fractura patológica. Se agachó, hizo algún esfuerzo, brincó y ¡pum! El dolor en la espalda y quedó fregado y le hicieron una radiografía y tiene una fractura. Pues un hueso se fractura porque sí. Eso se llama una fractura patológica, o sea, cuando es algo que no tiene por qué ocurrir y de pronto hay una lesión previa en el hueso que hace que se fracture, que esté predispuesto a la fractura. Entonces, fractura patológica es aquella que ocurre en un hueso enfermo, ¿sí? Porque normalmente los huesos pues, no se fracturarían ante esos estreses, ¿cierto? De usted, por ejemplo, bajar una escala o de agacharse rápido a recoger algo del piso, pues no tiene por qué fracturarse una vértebra. O que usted o que usted le den un abrazo y entonces se le fracture una costilla, o sea, tampoco. Pues tendría que ver que lo cogiera King Kong, pero no. Entonces, esas cosas así, que se cayó, que brincó, que se agachó y que le dio una fractura, pues obviamente puede ser osteoporosis, pero hay que mirar, siempre que le lleguen las viejitas con osteoporosis, que se fracturaron la cadera o que no hay que buscarle y hacerle radiografías y pensar
mirar ahí mismo la función renal, mirar pues, todos los otros signos que vamos a ver ahorita, ¿cierto? En el hemograma y todo eso. Entonces, estamos hablando ya de las neoplasias de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son los linfocitos B, ¿cierto? Los linfocitos B, que son esos cuando se transforman y empiezan a producir inmunoglobulinas, se llaman células plasmáticas o plasmocitos. Entonces esas células plasmáticas cuando se enloquecen y les da cáncer, se convierten en alguna de estas enfermedades que hay acá. Gamapatía monoclonal de significado incierto, mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström. Esto es más o menos raro, pero ahí donde yo trabajo sí hay como 2 o 3 pacientes pues, que tienen esta vaina. O sea que ustedes no los van a encontrar, yo creo que nunca en su vida, pero pues tienen que saber que existe. Y la gamapatía monoclonal de significado incierto sí es más frecuente, lo que pasa es que, mire cómo se llama, gamapatía monoclonal de significado incierto. O sea, la persona tiene algunas células plasmáticas que producen una inmunoglobulina, pues o una cadena, una proteína, que se llama la proteína monoclonal, pues que produce, pero sin ninguna alteración física de ningún tipo. O sea, solamente mantienen esa gamapatía, se llama así, pues ese pico de cadena de proteínas monoclonales en sangre, pero sin ninguna implicación. Entonces, eso se llama gamapatía monoclonal de significado incierto. Casi siempre es un premieloma, ¿cierto? Casi siempre esa después termina convirtiéndose en mieloma. Mieloma múltiple es ya cuando existen estas células plasmáticas neoplásicas y que producen unas proteínas monoclonales que van a hacer daño, van a dañar el riñón, van a generar, bueno, y las células plasmáticas de por sí van a producir lesiones líticas en los huesos, y van a a afectar la médula ósea, entonces producen anemia y empiezan a dañar las otras series hemáticas en la médula. Entonces, lo más característico o lo más importante del diagnóstico se hace con una electroforesis de proteínas, ¿sí? En la cual se ven pues las picos de proteína gamma, beta, alfa 1, alfa 2 y albúmina, ¿cierto? Aquí están. Entonces, mire que van apareciendo con el tiempo. Esta es como la normal, ¿cierto? Esta la rosadita. Pero con el tiempo van apareciendo estos picos en la zona gamma, ¿sí? En la zona de proteínas gamma. Entonces, cuando empieza a haber ese aumento, esto es un examen que salen así como la curva, pues, de las proteínas, se llama la electroforesis de proteína, y cuando están aumentados esos picos gamma, entonces, pues, obviamente se tiene una posibilidad de que sea un mieloma múltiple. Entonces aquí están, mire, con el mieloma múltiple han empezado a estudiar, y ya hay unos grupos de investigación grandísimos que han ido, cada vez van sacando más subtipos, ¿cierto? Subtipos de mieloma. Eso es casi como otra medicina, ¿cierto? De poquito aparecerá la mielomanología, no sé cómo le llamarán a esa vaina, pero eso, mire, la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, y hay mieloma múltiple y sus variantes, el indolente, el no secretor, el del IgD, el de cadenas livianas, el del síndrome POEMS, que ese ahorita ese está ahí también en el librito, plasmocitoma solitario, plasmocitomas cuando son, mire, hay neoplasias de células plasmáticas que solamente forman un tumor, una sola lesión en un hueso. Les toman la biopsia y salen células plasmáticas, solamente plasmocitos, plasmoblastos. Entonces, eso es, si fueran varias lesiones de esas en varios huesos, sería un mieloma múltiple. Pero cuando es uno solo, pues no le puede decir mieloma múltiple porque no es múltiple. Entonces no se le dice mieloma, sino que se le dice plasmocitoma, ¿cierto? Entonces estos son los plasmocitomas óseos solitarios, plasmocitomas transmedulares. Bueno, pueden haber pues en otros lados por ahí plasmocitomas que no sean huesos, entonces también es extramedular. Leucemia de células plasmáticas, que es como una derivación, a veces salen a sangre periférica todos esos plasmocitos, entonces producen un tipo de leucemia. La macroglobulinemia que ya les decía, la enfermedad de cadenas pesadas, bueno, mire todo ese mundo, la amiloidosis porque se van ya depositando en esas células plasmáticas de sustancia amiloide, bueno, todas esas vainas que están acá, mire. Entonces, todo esto se ha visto que son facetas o diferentes modalidades de mieloma, digamos, o de enfermedades de las células plasmáticas. Pero en últimas, todo eso
para el médico general se resume en mieloma o no mieloma, ¿cierto? El paciente tiene o no tiene mieloma. Ya ahí para allá ya le toca pues al hematólogo obviamente hacer la filigrana de cuál tipo de esos es y de qué tratamiento le va a poner. Inicialmente, cuando no produce ningún síntoma, no se le hace tratamiento. Por ejemplo, la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, pues no se le hace tratamiento porque simplemente se descubre, ¿cierto? Se le hizo una electroforesis por cualquier motivo, o se le pidió un hemograma, bueno, estaban estudiando otra cosa y aparecen esas gamapatías. Se deja quieto, se deja en observación y se le siguen haciendo estudios. Cuando empiecen a aparecer, si empieza a aparecer lesión renal o anemia o alguno de esos signos, pues alguno de esos otros síntomas, es que se empieza el tratamiento. Entonces acá están los criterios diagnósticos: plasmocitoma, plasmocitosis en una velocidad más de 30 y que tenga la banda monoclonal de más de 3.0 gramos en 24 horas de cadenas livianas en orina. Ya estos criterios que están ahí, estos están viejitos, estos son de Argente de la segunda edición y ya fueron modificados. Pues ahí sí me disculpan que no los alcancé a actualizar, pero pues ahorita fue que me caí en cuenta de que ya están probados. Pero de todas maneras, lo importante pues no es que aprendan eso de memoria. Yo no les voy a preguntar eso, porque pues, yo no me lo sé ni me lo quiero aprender tampoco. Pero lo importante es más bien es como, lo que les estoy diciendo es como sospecharlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo de sospecha? Miren, porque es una proliferación maligna de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal. Esa inmunoglobulina monoclonal que producen se llama proteína M, ¿sí? Así se llama, la proteína M, o sea, monoclonal. Ocurre en pacientes de edad, 66 años en adelante, en afroamericanos y caucásicos, más en afroamericanos, o sea, más en los negros, 2 veces más. Clínica de anemia, mire, anemia, porque afecta a la médula, el dolor óseo por las lesiones líticas. Hipercalcemia, al destruirse el hueso, ese calcio se libera, hace lesión osteoclástica y aumenta el calcio. Fracturas patológicas, como les digo, infecciones recurrentes, porque como son células plasmáticas, son células que producen inmunoglobulinas, pero son inmunoglobulinas monoclonales, o sea, defectuosas. El paciente en general, aunque tiene esa banda de esa gamapatía, ese mundo de inmunoglobulina, en realidad lo que tiene es un trastorno de la inmunidad. Entonces tienden a hacer infecciones. La mayoría de estos pacientes mueren o por las fracturas, el daño renal, o por las infecciones, ¿cierto? Entonces hacen hipogamaglobulinemia y falla renal, insuficiencia renal aguda. También puede haber hiperviscosidad, que ustedes ya saben que da cefaleas y parestesias, todas esas cosas, y coagulopatía, porque se desencadenan con esas proteínas circulantes, se desencadenan los procesos de coagulación. El plasmocitoma, ya les conté, es una sola lesión de células plasmáticas, puede ser secretora o no secretora, y a esos pacientes siempre entonces el diagnóstico, el principal diagnóstico, lo que usted tiene que hacer es la electroforesis de proteínas, que es esta, y la inmunofijación, ¿sí? La inmunofijación es para determinar exactamente cuáles tipos de proteínas son, si son IgA, IgG, IgM, o si son cadenas livianas o cadenas pesadas. Dependiendo del tipo de inmunoglobulina que sea, de proteína que sea, hay diferentes tipos de tratamiento, ¿sí? O sea, aquí a usted le dicen, tiene gamapatía, pero dentro de esa gamapatía pueden ser varias, ¿cierto? Hay que mirar si es una IgG, si es una IgM, una IgA, o si es una cadena liviana o cadenas pesadas, y entonces ahí viene el tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso, para la electroforesis, para determinar si hay gamapatía o no, y la inmunofijación para determinar qué tipo de proteína M tiene, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de proteína que tiene? Esos son los dos exámenes: electroforesis de proteínas e inmunofijación de proteínas. Hay que hacer biopsia de médula ósea porque obviamente hay que diferenciar si es plasmocitos o si son linfomas o si es una infiltración. O sea, cuando un paciente tiene lesiones líticas en el hueso hay que mirar qué es, ¿cierto? Si es el mieloma o si es otra enfermedad que haya infiltrado el hueso. La radiografía ósea es importante, sobre todo la de cráneo. Mire, cuando ustedes tengan una persona sospechándole de eso, le piden una radiografía de cráneo lateral. Entonces se van a ver estas lesiones, mire, como si fueran lesiones de escopeta, ¿cierto? Me da cuenta como si hubieran disparado. Entonces le quedan allá
como los parches, son unos parches redondos, radiolúcidos, ¿cierto?, en el cráneo, y esas son las lesiones líticas. Aquí, por ejemplo, hay otras, vean, esta, por ejemplo, se ve frente, mire aquí las lesiones, Entonces usted viene el paciente con anemia, con una fractura patológica, con dolores óseos, de pronto con falla renal, creatinina elevada ya y todo eso, y usted le sospecha esto, le hace una radiografía de cráneo y le ve estas lesiones líticas, o una radiografía de huesos largos, mire que el fémur, como se ve lleno de cositas también, lesiones líticas, ¿sí?, redondeadas, de varios tamaños y difusas. Esas son muy típicas del mieloma múltiple. Entonces ya al menos usted llega hasta ahí y dice, señora o señor, yo creo que usted tiene un mieloma múltiple, ya lo voy a llamar al internista primero, el internista es el que lo ve, él ya le pide la electroforesis de proteínas y la inmunofijación, y cuando le sale eso, o mientras le sale eso, se le va pidiendo la interconsulta con el hematólogo, el hematoncólogo, porque pues va a requerir un tratamiento con quimioterapia, bortezomib, es la droga de elección para eso. Bueno, ya habíamos terminado. Sí, básicamente era eso. O sea, del mieloma hay muchas cosas, pero pues es más pues para el tratamiento. De pronto en medicina interna van a volver a ver cómo es o sea, cuáles son las causas, por qué por ejemplo un paciente con mieloma hace falla renal. Entonces le van a decir que es por el que la proteína M, ¿cierto?, la gamapatía, la proteína que está produciendo allí, se deposita en los túbulos y los daña directamente. Pero también puede ser por infiltración directa al riñón, ¿sí?, o también puede ser por la hipercalcemia, ¿sí?, como hay hipercalcemia, todo ese calcio se va para el riñón y también hace pues daño renal, o por las infecciones, ¿cierto?, o sea, hay una cantidad, la hiperviscosidad, entonces son una cantidad, el riñón se llama así, riñón de mieloma, tiene una cantidad de causas y una cantidad con eso nomás lo va a coger usted el nefrólogo allá en medicina interna, y con eso tienen para hacer una rotación entera hablando del riñón de mieloma, porque la causa de la falla renal en ellos tiene que ver con todo eso, con todos los signos y síntomas que tiene la enfermedad, con toda la fisiopatología, la hipercalcemia, la hiperviscosidad, la coagulopatía, las infecciones, la hipogamaglobulinemia, la edad, igual son pacientes ancianos, la proteína. Entonces todo eso va a hacer que, pues con eso van a poder hablar mucho sobre la falla renal. O, por ejemplo, las lesiones del mieloma. Entonces, esas lesiones óseas, pues bueno, ¿por qué sospecha usted que es un mieloma y por qué no es unas metástasis de un CA de próstata o unas metástasis de otra cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí les van a decir qué tan útil es la gamografía ósea. Resulta que en el mieloma no es útil la gamografía para estas lesiones, poderlas determinar con una gamografía no es útil. En cambio, por ejemplo, un paciente con CA de próstata que tiene metástasis a los huesos, usted le pide una gamografía y se ven las lesiones, porque son lesiones líticas en las que hay osteoclastos y ellos vuelven a hacer regeneración ahí, remodelación, y eso hace que el radioisótopo ese se capte y usted en la gamografía las ve. Pero en el mieloma no. En el mieloma son lesiones blásticas y no captan, esas lesiones de mieloma no captan el radioisótopo. Entonces la gamografía, usted le pide una gamografía a este paciente que está lleno de rotos ahí, ¿cierto? Usted ve como unos huecos ahí en el hueso, le pide la gamografía para imaginarse que eso va a salir lleno de lesiones, y le dicen que no, que de pronto no tiene nada, ¿cierto? No se las ven. Entonces la gamografía no sirve para las lesiones de mieloma. Entonces cuando usted vea esto, si usted le pide una gamografía, le va a dar de pronto normal, entonces pues se va a perder esa platica. Entonces más bien con la mera radiografía, que es más barata, le hace esto, y más bien la platica se la gasta a la electroforesis y a la inmunofijación, que también son costositas, pero que le van a hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, sospechen mieloma múltiple en pacientes de edad que vengan con una falla renal de pronto como inexplicable, o que lleguen con una fractura patológica y que en la radiografía tengan esas lesiones en sacabocado, y que de pronto también les encuentren pues eso, hiperviscosidad o anemia, ¿cierto? Infecciones recurrentes, todas esas cosas así, dolorosas. Obviamente hay que tenerla en cuenta. Obviamente no es la única enfermedad que da eso, pero siempre tenerla en cuenta para ver a quienes se les pide esta electroforesis de proteína.
Y obviamente, a ver, pues una cosa buena es que aquí, no sé por qué en Latinoamérica y en Colombia, pues dice el hematólogo con el que yo trabajo que el pronóstico de los mielomas es mejor acá. O sea, en Estados Unidos y en Europa, la gente con mieloma casi siempre se muere, por ahí, o sea, a los 4 o 5 años ya no existen la mayoría, ¿sí? La sobrevida es poquita. Acá hay gente que lleva 10, 15 años con mieloma y pues bien, obviamente también ha habido mucha gente que ha fallecido de esto, pero tienen como no sé, la gente por acá dice que tienen como que les va mejor con la quimioterapia, pues que hay, puede ser algún factor hereditario, no sé, alguna cosa, una predisposición genética que tengan para eso. Entonces, bueno, yo creo que esa era como la importancia. Entonces, este resto de tiempo que les quedó ahí, no, ya son las 9, es que el resto de tiempo, ya son las 9, entonces, claro que hasta las 10, pero no importa. Esta horita que les queda, sí, que de pronto si les queda esta horita, pues primero unos 5 minutos para que tomen algo y denle una leidita a ese texto que les compartí. Eso se lee rápido, o sea, no es para que lo aprendan ahora, sino que denle una leidita, ¿sí? Habla de las adenopatías, eso es de Argente, y habla de las adenopatías y está bien bacano porque es como lo que les llega a usted al consultorio, ¿cierto? El médico general necesita, pues les llega el paciente con adenopatías. Yo me salgo de aquí, no voy a salir, me da tanto trabajo salirme acá. Guardar, es dejar de compartir, no puedo pensar y hablar, no puedo hacer dos cosas a la vez, qué vaina. A ver, ¿cómo hago para salirme de acá? Dejar de compartir. Eso, ya. Bueno, entonces les decía que en este librito que les compartí ahí, está muy chévere ese capítulo de las adenopatías y lo enfocan como para el médico general. Entonces, por eso sí les pido el favor de que le den una leidita. Pues sí está como larguito, pero mira que le rinde a uno. Ya lo leí ahorita ahí mientras desayunaba, mientras llegué aquí, me bañé, organicé y y eso lo leo uno rápido. Y hay unos tips muy bacanos, ¿sí? Entonces, ahí para que lo tengan, yo ya los mandé, ¿sí? Le da una leidita, ahí les queda, son las 9, la próxima clase a las 10, ahí está. Doctor. Listo, cuénteme. ¿Y cómo en qué cosas tenemos que enfocarnos del capítulo? ¿Cómo qué cosas qué? Toca enfocarse más en el capítulo, o sea, ¿qué cosas debemos como aprendernos o enfocarnos más del capítulo? Pues, por ahí desde la primera diapositiva por hasta la última nomás. No me digan, no, pues, ¿cómo así? No, todo. Todo, pero yo más o menos les dije que hay datos ahí que no son muy importantes. Pues, por ejemplo, a ustedes la quimioterapia, ¿para qué va a ser importante? ¿No? Eso no se lo tienen que aprender. Pero, por ejemplo, o sea, de las dos clases, de lo de ayer y lo de hoy, ya más o menos. No, el capítulo que el de adenopatías, el de Argente. Sí. Ya yo pensé, dije, pues que va a ser importante, ya les dije que. Bueno, no, de esta hojita, no, pues es que yo quiero que se lo lean todo. Pero mire, o sea, me interesa por ejemplo, si yo les pongo en el examen, digamos que ahorita pues a ustedes que les interesa tanto la nota, pero no, en el examen entonces yo les puedo poner, llega un paciente de tantos años de edad con adenopatías superficiales localizadas en tal parte, posibles diagnósticos, o sea, ¿sí? O llega un paciente con adenopatías localizadas sin lesión primaria, llega un paciente con un síndrome de úlcera o lesión en la bucofaringe, Entonces, o sea, que ustedes al menos sepan qué puede ser, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Mire, ahí hay unas cositas, unos triangulitos rojos que dicen, si no se identifica la puerta de entrada genital, justifica estas, por ejemplo, estas lesiones en genitales, entonces también causas de adenopatías inguinales, por ejemplo, eso me parece muy interesante. Y no son neoplasias, ¿sí? Pero sí son linfoproliferativas, o sea, son proliferaciones linfáticas, ¿cierto? Adenomegalias. Más que ahí esta clase en realidad, ahí dice linfohematoproliferativo o algo así, y la otra dice mieloproliferativo neoplásico. Entonces, los mieloproliferativos, pues en general casi siempre todos son neoplásicos, pero los síndromes linfoproliferativos
pues esos que aparecen en el libro, que usted dice linfoproliferativo, son todas esas neoplasias. Pero hay proliferaciones linfáticas o adenopatías, ¿cierto? Que no son, pues no se puede meter como el síndrome linfoproliferativo. La verdad es que había como una confusión ahí, de que linfoproliferativo es cualquier adenopatía o cualquier síndrome de adenopatías múltiples. No, eso son adenopatías múltiples, ¿cierto? Es el paciente con adenopatía, o sea, es este capítulo. Y el linfoproliferativo ya es un síndrome neoplásico, ¿cierto? En el cual hay proliferación celular de linfocitos. Entonces, lo que vimos hasta hoy fue de todo lo neoplásico, que es como lo que yo, pues en donde yo trabajo vemos es eso. Pero el capítulo que les mando ahí, que lo tiene Argente, que es muy sencillo, usted pues, lo lee y obviamente ustedes todo lo van a entender, habla de las enfermedades que dan ganglios, ¿sí? De las infecciones. Entonces, lo que yo quiero es como que se le dé una miradita, porque eso sí de pronto les va a servir más, digamos, en la práctica de medicina general, ¿sí? Esto. O sea, usted saber qué es una adenomegalia, cuándo un ganglio es sospechoso de tumor o cuándo no. Y dependiendo de la localización, del contexto clínico y de las otras características que tengan allí, pues qué es lo que hay que hacer con el paciente o en qué hay que pensar. Sí, diagnóstico, ¿cierto? Semiología es uno pensar en el diagnóstico. Entonces, pues pensar en los exámenes y en los diagnósticos. Entonces, este capítulo yo creo que los orienta en eso. No, entonces, léanselo todo y verá, en todo pues, todo está interesante, hermano. No le puedo decir, no, solamente léase la última hoja. No, pues si le hubiera mandado la última hoja nomás. Pero léaselas todas. En todas hay cosas interesantes. Pero siempre piensen en los pacientes. ¿Sí? Cuando estén leyendo, imagínense el paciente sentadito ahí con eso que le están contando, tan. Y como que imagínense un paciente, cualquiera, una señora, un señor, viejito, gordito, flaquito, negrito, blanquito, como quiera, imagíneselo con eso, que le llegó a usted, póngale un nombre si quiere, don Pepito Pérez, llegó entonces le va contando cada una de esas cosas que está ahí. Uno que tenía otro que tenía otro que tenía esta forma, ¿sí? Y entonces usted, ¿a qué le va a hacer? No, el que tiene las adenopatías occipitales, mire el cuero cabelludo, el que tiene la supuración inguinal, piense en una linfogranuloma, en una enfermedad genitourinaria, el que tiene los gatos y lo mordió el gato y tiene que entonces la enfermedad por arañazo de gato, o sea, ahí está un mundo de cositas, la mononucleosis infecciosa en los muchachos, ¿cierto? Mantienen besuqueando a las niñas, entonces ahí también se habla de eso. Y cuál ya pensar en que sí, no, este sí es un linfoma, este sí va a ser, hay que hacerle la biopsia y mandárselo al hematólogo, ¿sí? Más o menos eso. Y hablan de los métodos de imágenes que sirven para eso. Pues obviamente, usted empieza a leerlo y se da cuenta que hay cosas que, pues, por ejemplo, patología, pues yo no les voy a preguntar patología, que eso que dice allá, por ejemplo, que el manto, que el Main Grunwald de Himsa, que cuál es la coloración que le echan a eso, pues no, yo ni la sé, ni me importa. Pues, bueno, no es muy importante porque pues, al menos pues a mí no me gusta la patología, pero a alguno de pronto a ustedes sí le va a gustar, ¿cierto? Entonces el que dice, no, la patología es muy bacana, pues obviamente pues, lo lee y lo mire y le va a parecer muy interesante. Pero no, hágale, mírenlo como desde ese punto de vista, a ver si de pronto en el examen, si tienen alguna duda ahí, entonces ahí sí me escriben o me dicen, pero eso está como muy clarito, yo lo estuve mirando y me pareció muy bueno. Sí, entonces ahí les queda, de 9 a 10, le da una miradita, y verá que quedan bien empapados. Listo, muchachos, eso fue todo. Ahí nos estamos viendo entonces. Doctor, muchas gracias. Listo, pues. Gracias, doctor, hasta luego. Chao, pues. Gracias, doctor. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Bueno, chao. Gracias, doctor. Listo, chao, hermano.